Buenos días, yo soy Ana Fernández y mi compañera es Patricia Vega y os vamos a presentar el primer proyecto que nosotras somos del grupo Descubre los organismos a nivel molecular, que está basado en genética, y que vamos a explicaros la primera sesión que hicimos, que es la identificación de peces mediante técnicas genéticas. Bueno, os vamos a hablar del fraude en comercialización de la pesca y nuevas tecnologías para atajar este problema, y en bases de datos biológicos y comparación de secuencias. Y ahora os dejo con mi compañera, que os va a empezar a hablar sobre eso. Bien, la pesca ilegal representa varios problemas. Uno de ellos es el fraude que representa para los compradores, porque muchas veces nos venden un pescado que no es el que nosotros estamos comprando. Y eso, aunque no suponga ningún problema de salud, es un fraude para nosotros. No solamente que nos vendan un pescado en vez de otro, también que se haya pescado en otro sitio. Y además esto también perjudica al medio ambiente, porque no se puede tener un balance de que cuántas especies se han pescado, de qué tipo de peces, y esto también altera lo que es el medio ambiente. Entonces, para identificar esto, tenemos la técnica de la PCR. Para explicarla, primero vamos a recordar un poco qué es el ADN. Sabéis que es el ácido desoxirribonucleico, que tiene forma de doble hélice y está formado por los nucleótidos adenina frente a timina, citosina frente a guanina, y es lo que contiene la información necesaria para que un organismo pueda funcionar y todas las instrucciones genéticas de ese organismo. Entonces, la PCR consiste en multiplicar un fragmento de ADN que nosotros tengamos para poder estudiarlo mejor. Así, en general, lo que consiste es que tenemos la cadena de doble hélice de ADN, los separamos y se convierten en dos cadenas sencillas, y entonces se van uniendo los nucleótidos hasta que tenemos dos cadenas dobles. Esas dos cadenas se vuelven por el mismo proceso a multiplicar, de manera que la amplificación del ADN es exponencial. Bien, ¿cómo se hace? Tenemos que mezclar en un tubito agua destilada, BAFES, que es un tampón para mantener el pH, cloruro de magnesio, que es un cofactor para que pueda funcionar la enzima polimerasa, los DNTP, que son los nucleótidos, los cebadores, el ADN ya extraído y la polimerasa. Entonces, una vez que hemos mezclado todo eso en un tubito, se pone en esta máquina, y esta máquina lo que hace es que aumenta la temperatura, la cadena de ADN doble, como ya explicaba antes, se convierte en dos cadenas sencillas, entonces baja la temperatura y se incorporan los cebadores. Entonces se aumenta un poco más la temperatura y se van uniendo los nucleótidos. Entonces ya tenemos, de una cadena doble de ADN, ya tenemos dos, y eso se vuelve a hacer y de manera que, como ya he dicho antes, es exponencial. Vale, bueno, y ahora, una vez ya realizado el proceso de multiplicación de las cadenas del ADN, para comprobar los resultados, para saber de qué especie se trata, lo que hacemos es, con la mezcla que habíamos hecho anteriormente, le echamos un colorante para realizar una prueba que se llama electroforesis, que es una técnica de biología molecular que se realiza para saber qué especie se trata, ya que cada especie tiene distinto ADN, entonces con eso podemos comprobarlo. La electroforesis es un método muy utilizado porque es súper rápido y porque es muy barato. Entonces, lo que hace es, en un gel de agarosa, a la mezcla que habíamos hecho anteriormente le echamos un tinte, y con una pipeta vamos cargando el gel. El gel se introduce en una máquina que se llama electroforesis, y que en la máquina lo que hace es produce un campo eléctrico, haciendo que el ADN, como tiene carga negativa, migre hacia el polo positivo.
haciendo que las partículas más, o sea, que los fragmentos más grandes de ADN migren más lentamente que los que son más pequeños. Entonces queda el gel así, de tal forma que podemos saber de qué especie se trata. Si se tratara de la especie que nosotros conocemos, o sea, que queremos estudiar, tendría que tener las mismas rayitas, por así decirlo, que la mezcla que hemos puesto en el primer carril, que se llama marcador de peso molecular, que es el ADN problema que queremos estudiar. Entonces, si los organismos que estamos estudiando tienen las mismas rayitas que el primer carril, significa que es la misma especie, pero si no los tienen, significa que es otra. Bueno, y ahora os voy a hablar de cómo poder introducir las cadenas de ADN en el ordenador para así poder estudiar más fácilmente las especies, ya que es un proceso más rápido. La biología computacional y la bioinformática actualmente son esenciales, ya que sin ellas no podríamos saber de qué cadena de ADN se trata. Y bueno, actualmente se está desarrollando y es muy útil. Entonces, las bases de datos que existen, para lo que se utilizan son para almacenar información sobre las secuencias biológicas de cada especie. Entonces, este proceso se va haciendo a medida que se van descubriendo. O sea, cuando tú descubres una cadena de una especie, tú la introduces en el ordenador y así los puedes compartir con otras personas y todas las personas de todo el mundo pueden acceder a ellas. Las bases de datos que existen actualmente son el NCBI Entrez, que es una base de datos que hace una búsqueda mediante más bases de datos, o sea, hace una búsqueda simultánea, coge varias bases de datos y las introduce en una misma base de datos para que así puedas acceder a varias sin tener que estar comparando entre una y otra. Otras bases de datos que existen son el GenBank en Estados Unidos, el EMBL en Europa y el DDBJ en Japón. Las tres bases de datos son parecidas, ya que comparten información cada 24 horas. La única diferencia es cómo transmiten la información y el idioma. La función de estas bases de datos son anotar secuencias, como ya he dicho anteriormente, tú introduces ahí la secuencia que tú has descubierto y así puedes compartirla con todo el mundo. Luego, comparar dos secuencias, que en este proceso tienes que tener cuidado y poner las dos secuencias en el mismo orden, ya que tienes que comprobar que ambas sean homólogas, porque si pones un fragmento de una especie y otro fragmento de otra que no son homólogos, no sirve para nada. Luego, búsquedas de secuencias anónimas. Puedes introducir una secuencia y las bases de datos te dan secuencias parecidas de otras especies para así poder compararlas. Y luego traducción de secuencias de ADN a proteínas, que para poder conocer la información que transmiten estas secuencias. Y bueno, y esto es todo. Queremos dar las gracias, tanto Patricia como yo, a la Universidad de Vigo y al Campus Domar por habernos dado esta oportunidad de estudiar y aprender y de poder practicar en los laboratorios profesionales, ya que esto no es posible en los institutos actualmente porque no hay recursos y no sé, nos parece algo que es muy importante para en un futuro saber si esto es de verdad lo que nos gusta o no. Y por eso queríamos dar las gracias tanto al campus científico como al Campus Domar, como a la Universidad de Vigo, como a los profesores que nos ayudaron, que fueron Paloma y Juan. Entonces, bueno, y también queremos dar las gracias a los monitores por habernos apoyado y por habernos ayudado en todo esto. Y esto es todo.